En esta unidad vamos a ver la comparación que existe entre un circuito eléctrico y un circuito hidráulico. Es decir, vamos a hacer un símil entre ambos circuitos. Y vamos a hablar, por tanto, de las magnitudes eléctricas. Una de las magnitudes eléctricas más utilizadas es la tensión o voltaje, también llamada diferencia de potencial. V. ¿En qué se mide? Se mide en voltios. ¿Qué es la tensión o voltaje? La tensión o voltaje o diferencia de potencial es la diferencia de nivel eléctrico que existe entre dos puntos. Por ejemplo, una pila decimos que mantiene 5 voltios porque entre su positivo y su negativo es capaz de mantener, por la química que tiene dentro, una diferencia entre sus dos terminales positivo y negativo, una diferencia de nivel de 5 voltios. Y se mide con el voltímetro en paralelo. Es parecido a un circuito hidráulico. Si tenemos dos tanques de agua, uno que está a 15 metros y otro que está a 10 metros de altura, la diferencia que existe entre uno y otro es 5 metros de altura de diferencia entre el más alto y el más bajo. Pues si nosotros lo conectamos a través de una tubería, el agua del sitio más alto va al sitio más bajo. Pues igual ocurre en un circuito eléctrico. La pila es capaz de mantener 5 voltios de diferencia entre su positivo y su negativo. Si los conectamos a través de un conductor eléctrico, la corriente, la carga eléctrica va desde el sitio más alto en tensión eléctrica al más bajo y por su camino enciende, en este caso, la bombilla. Y lo que mide la diferencia de altura de nivel eléctrico entre el positivo y el negativo es el voltímetro, que se coloca en paralelo. Otra magnitud eléctrica muy utilizada es la intensidad o corriente eléctrica. Se suele poner con la letra I y se mide en amperios. ¿Qué es la intensidad? Pues el número de cargas que pasan en un segundo. Es decir, si colocamos una pila de 10 voltios y una resistencia, por aquí pasan electrones, pasa carga eléctrica que va del positivo al negativo. Esa carga eléctrica va del positivo al negativo. Pues si cortamos en cualquier sitio del circuito, aquí abajo o aquí arriba, cortamos y ponemos en serie un aparato para medir amperios, para medir la corriente eléctrica, pues podemos ver la carga eléctrica que está pasando cada segundo por ese circuito. Da igual que lo pongamos aquí abajo que aquí arriba. Y la última unidad que vamos a ver es la resistencia eléctrica, denominada con la letra R. Se mide en ohmios. Es distinto la magnitud, que es la resistencia, que la unidad de medida, que son los ohmios. Igual que cuando hablamos de longitud y se mide en metros, pues aquí la resistencia R se mide en ohmios. ¿Y qué es la resistencia? La resistencia es la oposición que opone un material al paso de la corriente a través de él. Existen, por ejemplo, materiales aislantes, como por ejemplo la madera, que tienen una resistencia muy alta porque ofrecen mucha oposición para que a través de la madera pase la corriente. Y materiales conductores, como por ejemplo el cobre, que tiene una resistencia muy baja. ¿Cómo se mide la resistencia? La resistencia no se mide ni en paralelo, como el voltaje, ni en serie, como los amperios o la corriente, sino aislado. Es decir, si queremos ver la resistencia de este material, hay que aislarlo, es decir, hay que quitar la pila y todo, aislarlo y medir con el aparato de medir ohmios, medirlo aparte.